Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes relatos y narraciones. Hoy nos adentramos en una obra especial, Al calo del hogar, Impresiones y cantares de Teodoro Guerrero, un libro que nos invita a reflexionar sobre la vida cotidiana, el paso del tiempo y la belleza de los momentos sencillos del hogar. En este viaje literario, exploraremos juntos las impresiones de un hombre que observa su entorno con una profunda sensibilidad, reflexionando sobre los pequeños detalles que dan forma a nuestra existencia. A lo largo de los siguientes capítulos, disfrutaremos de la prosa lírica de Guerrero, que nos transmite sus pensamientos y recuerdos con una melancolía suave y reflexiva. Les invito a acompañarme en cada uno de estos capítulos, donde descubriremos la riqueza de su mundo interior, lleno de emociones y sensaciones que invitan a la introspección. Capítulo 1. El hogar y sus recuerdos. La prosa de Teodoro Guerrero en este primer capítulo nos invita a entrar en un espacio que es a la vez físico y emocional. El hogar. Guerrero no solo nos describe una casa, sino el alma de ese lugar tan cargado de significados y memorias, donde se forman los lazos más fundamentales de la existencia humana. Desde las primeras líneas, el escritor nos sumerge en la calidez del hogar, esa casa que no es únicamente un espacio cerrado por cuatro paredes, sino un refugio de emociones, pensamientos y recuerdos. Para Guerrero, el hogar es mucho más que una construcción de ladrillos y madera, es el lugar donde se forjan las experiencias que marcarán de manera indeleble la vida de una persona. El entorno familiar como núcleo de la vida. Guerrero empieza evocando las figuras de los seres queridos, aquellos que habitan este hogar tanto en cuerpo como en espíritu. Las figuras de la madre, el padre, los hermanos, las pequeñas rutinas diarias, los murmullos en la cocina, el sonido de los pasos que recorren los pasillos, todos estos elementos conforman la esencia de lo que significa casa. A través de su mirada, el autor nos muestra que el hogar es un espacio de constante interacción, donde cada rincón guarda una memoria. El escritor describe con nostalgia esos momentos aparentemente insignificantes. Una comida en familia, el canto de los niños, el murmullo de las conversaciones a la hora del té. Estos son los pequeños momentos que, aunque fugaces, van formando un paisaje emocional profundo que permanecerá con nosotros por siempre. El hogar no es solo donde se come o se duerme, sino donde se construye la identidad y se teje el sentido de pertenencia. Los objetos como testigos del tiempo. A lo largo de este capítulo, Guerrero se detiene a observar los objetos que componen el espacio doméstico. Habla de los muebles, las paredes, las ventanas, los relojes que marcan las horas en la monotonía del día. Cada uno de estos elementos tiene una historia que contar, una huella que revela la marca del tiempo y de las personas que han pasado por allí. Por ejemplo, menciona un viejo reloj de pared que marca el paso del tiempo con su tic-tac constante, pero también con su carga simbólica. Es el reloj que estuvo siempre presente en los momentos importantes de su vida. La presencia de estos objetos, cargados de historia y de emociones, actúa como un ancla al pasado, permitiendo que el protagonista se conecte con la memoria de aquellos que ya no están o de momentos que han quedado atrás. El hogar como refugio emocional. La sensación de refugio es otro tema central en este capítulo. Guerrero nos habla de cómo el hogar se convierte en el lugar donde podemos refugiarnos de las turbulencias del mundo exterior. En un entorno tan cambiante y, a menudo, impredecible como el mundo que nos rodea, el hogar ofrece la estabilidad emocional que necesitamos para sanar y encontrar consuelo. En sus palabras, el hogar es el lugar donde podemos ser nosotros mismos, donde el ruido del mundo queda fuera y podemos reencontrarnos con nuestra paz interior. Aquí, Guerrero reflexiona sobre cómo, a lo largo de los años, el hogar se transforma en una especie de fortaleza emocional, donde los momentos de sufrimiento o de alegría cobran una dimensión diferente cuando se viven dentro de esos muros protectores. La luz del hogar. La metáfora de la calidez. A lo largo de este capítulo, Guerrero utiliza la metáfora de la luz para describir la calidez del hogar. La luz que proviene del fuego en la chimenea, del candil que ilumina la mesa durante las cenas, la luz que filtra a través de las ventanas por la mañana, es una luz que no solo alumbra el espacio físico, sino que ilumina también el alma. Esta luz simboliza la seguridad, el amor y la serenidad que el hogar ofrece, en contraste con la oscuridad del mundo exterior. Guerrero usa la luz como una representación del afecto y la armonía que se viven dentro del hogar, creando una atmósfera casi mágica donde los problemas del exterior parecen desvanecerse al cruzar el umbral de la puerta.
De alguna manera, la luz del hogar sirve como un baluarte contra las adversidades, brindando consuelo en medio de la tormenta. Los recuerdos y el paso del tiempo. Uno de los temas que Guerrero no deja de explorar es la idea de que el hogar es, en última instancia, una cápsula del tiempo. Cada rincón está impregnado con las huellas de lo que fue y lo que sigue siendo. Los recuerdos no son solo fragmentos dispersos en la memoria, sino que se encuentran impresos en los objetos, los aromas, las sensaciones de ese espacio. Guerrero reconoce que el hogar es, a veces, un lugar de tristeza porque lo que en él se vivió ya no volverá. Sin embargo, en lugar de ver esta melancolía como algo negativo, la describe como una forma de conexión profunda con el pasado. El hogar, para Guerrero, no es solo un refugio físico, sino una especie de altar emocional, donde los recuerdos, tanto los felices como los tristes, se guardan y se veneran como parte esencial de nuestra vida. El hogar como la raíz de todo. En el cierre de este primer capítulo, Guerrero reflexiona sobre el significado fundamental del hogar en la vida de cualquier ser humano. No importa qué tan lejos lleguemos o cuántos lugares visitemos en nuestra existencia, siempre hay algo en el hogar que nos mantiene arraigados, que nos conecta con nuestras raíces más profundas. El hogar, en su mirada, es la raíz de todo lo que somos, el lugar que nos define, donde aprendemos a ser quienes somos y a comprender el mundo. Es un lugar de formación, de amor, de enseñanzas, de pérdidas y de hallazgos. Y, sobre todo, es un lugar de recuerdo, donde siempre podemos regresar, aunque sea solo en espíritu. Capítulo 2. La vida cotidiana y los pequeños gestos. El segundo capítulo de Al calo del hogar, Impresiones y cantares nos introduce en el tejido de la vida cotidiana, un tema recurrente en la obra de Teodoro Guerrero. Si en el primer capítulo nos sumergimos en la nostalgia y la calidez del hogar, aquí el autor nos invita a explorar cómo la cotidianidad de los días, con sus gestos pequeños y sus rutinas aparentemente insignificantes, es la que verdaderamente define el ser humano y su relación con el entorno que lo rodea. El valor de lo cotidiano. El capítulo comienza con una reflexión profunda sobre lo que implica vivir día a día. Guerrero nos muestra cómo los momentos que pasan desapercibidos, esos pequeños gestos que solemos considerar rutinarios, son, en realidad, los cimientos sobre los cuales se construye nuestra vida. El acto de tomar el desayuno en familia, la mirada cómplice entre los miembros del hogar, las manos que cuidan los detalles de la casa, todo forma parte de una trama sencilla pero esencial que da sentido al paso del tiempo. Guerrero nos invita a valorar esas pequeñas cosas que, a menudo, damos por sentadas. Mientras el mundo exterior parece girar a una velocidad vertiginosa, los pequeños momentos de la vida cotidiana se presentan como una forma de resistencia ante el caos y la rapidez del mundo moderno. El autor celebra estos actos rutinarios como la verdadera esencia de la vida, ya que nos conectan con lo que realmente importa: el amor, la familia y la estabilidad emocional. Los rituales diarios en el hogar. Uno de los aspectos más destacados de este capítulo es la descripción de los rituales cotidianos que tienen lugar dentro del hogar. Guerrero se detiene a observar las actividades más simples, pero cargadas de simbolismo. El café por la mañana, la limpieza de la casa, la preparación de la comida, el cuidado de los hijos, todo ello se convierte en una especie de acto sagrado que refuerza los lazos familiares y mantiene la armonía del hogar. Es interesante cómo Guerrero describe estos rituales como una especie de danza en la que cada miembro de la familia juega un papel fundamental. No se trata solo de hacer las tareas por cumplir, sino de una coreografía tácita en la que el cuidado mutuo se expresa a través de las acciones más cotidianas. En este sentido, la vida cotidiana es elevada a un nivel casi espiritual, donde cada gesto, por insignificante que parezca, tiene un propósito y un significado profundo. La importancia de los pequeños gestos de amor. A lo largo de este capítulo, Guerrero subraya el poder transformador de los pequeños gestos de amor. A veces, un gesto tan sencillo como un abrazo, una sonrisa o una palabra de aliento puede ser el catalizador que fortalece la relación entre los miembros de la familia, y por ende, el bienestar del hogar en su conjunto. Es en estos momentos de afecto y cercanía donde, según Guerrero, se encuentra la verdadera fortaleza del hogar. El escritor nos invita a no subestimar el poder de los gestos cotidianos, pues son ellos los que conforman el entramado de relaciones humanas. La vida cotidiana, lejos de ser aburrida o monótona, está llena de oportunidades para fortalecer los lazos afectivos. Guerrero presenta estos momentos como los cimientos de una vida emocionalmente rica, capaz de resistir los embates del tiempo y las dificultades externas. El contraste con el mundo exterior.
Una de las características más fascinantes del capítulo es la manera en que Guerrero utiliza el contraste entre la vida cotidiana en el hogar y el caos del mundo exterior. Mientras fuera de las paredes del hogar la vida es agitada, llena de preocupaciones y de prisas, dentro de la casa se respira una tranquilidad que solo se puede experimentar cuando se encuentra la paz en lo cotidiano. Guerrero utiliza este contraste para destacar lo que realmente importa. En medio del ruido y las presiones del mundo, el hogar representa un refugio donde las personas pueden detenerse, respirar y encontrar el equilibrio que a menudo les falta afuera. Esta sensación de seguridad y paz es lo que permite que los pequeños gestos cotidianos se conviertan en una verdadera fuente de satisfacción emocional. El ritmo de la vida familiar. Otro elemento fundamental de este capítulo es el ritmo que le da el autor a la vida familiar. Guerrero hace hincapié en que no hay una necesidad de prisa, sino de disfrutar cada paso. La cotidianidad no debe ser vista como una rutina aburrida, sino como una danza tranquila que se mueve al compás de las estaciones del año, de las edades de los niños, de los cambios naturales que se dan en el hogar. Así, el autor nos transmite la importancia de vivir el presente, de saborear cada momento, por insignificante que sea. Este ritmo relajado, basado en la calma y la rutina diaria, permite que el hogar sea un lugar donde la familia puede reconectarse con lo esencial, con lo que verdaderamente le da sentido a su existencia. A través de sus palabras, Guerrero nos muestra cómo las pequeñas tareas, lejos de ser una carga, son momentos de crecimiento, aprendizaje y unidad familiar. La sensación de pertenencia. Guerrero cierra este capítulo con una reflexión sobre la sensación de pertenencia que solo se experimenta en el hogar. Este sentido de pertenencia es uno de los pilares fundamentales para la construcción de una identidad sólida. El autor describe cómo, a través de la vida cotidiana y los rituales diarios, cada miembro de la familia va integrándose en una red de relaciones que le dan un sentido profundo a su vida. El hogar es un lugar donde las personas se sienten aceptadas tal como son, sin juicios ni presiones externas. Este sentido de pertenencia es lo que da fuerza a cada individuo, permitiéndole enfrentar los desafíos del mundo exterior con una base emocional sólida. Es aquí, en el seno de la familia y la cotidianidad, donde se forjan los lazos que durarán toda la vida. Este segundo capítulo de Alcalá del Hogar, Impresiones y Cantares nos lleva a redescubrir la belleza de lo cotidiano, el valor de los pequeños gestos y la importancia de vivir el presente. Guerrero, con su mirada sensible, nos invita a valorar lo que muchas veces pasa desapercibido y nos recuerda que la verdadera riqueza de la vida se encuentra en lo simple, en esos momentos compartidos que construyen el alma de un hogar. Este desarrollo del capítulo 2 busca capturar la esencia de la vida cotidiana y los pequeños gestos que Teodoro Guerrero aprecia en su obra. Capítulo 3. La naturaleza como refugio y espejo del alma. En este tercer capítulo, Teodoro Guerrero profundiza en la relación entre el ser humano y la naturaleza, presentando al paisaje como un reflejo del alma humana. Al igual que en los capítulos anteriores, Guerrero fusiona lo interno con lo externo, haciendo de la naturaleza un espejo que refleja las emociones y los pensamientos del hombre. Este capítulo se caracteriza por su tono contemplativo y poético, en el que el autor se adentra en la belleza de los elementos naturales, buscando allí una forma de refugio y consuelo. El vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Desde las primeras líneas del capítulo, Guerrero establece un vínculo íntimo entre el ser humano y la naturaleza, una conexión que va más allá de la simple observación. El autor no se limita a describir los elementos naturales como una belleza externa, sino que los presenta como una fuerza que habita dentro de cada individuo. El cielo, los árboles, el río y la tierra son, para Guerrero, partes de un mismo tejido, un reflejo del estado interno de la persona. A lo largo del capítulo, Guerrero destaca cómo, en los momentos de angustia, el contacto con la naturaleza se convierte en un refugio esencial para el espíritu. Ya sea una caminata por el campo o la contemplación de un atardecer, el autor sugiere que la naturaleza tiene la capacidad de calmar el alma y restaurar el equilibrio emocional. Este vínculo entre el ser humano y el entorno natural, según Guerrero, es vital para el bienestar psicológico, ya que ofrece un espacio de introspección y paz. La naturaleza como consuelo ante las adversidades. Uno de los temas centrales de este capítulo es cómo la naturaleza se convierte en un refugio ante las adversidades de la vida. Guerrero relata con gran detalle las dificultades que enfrenta el ser humano, las preocupaciones, las pérdidas y las angustias que surgen en la vida diaria. Sin embargo, el autor encuentra en la naturaleza un medio de escape que no solo proporciona consuelo, sino también sabiduría. La calma de un río,
el susurro del viento entre los árboles, la serenidad de las montañas, todo esto actúa como un bálsamo para los momentos de desesperación. A través de sus descripciones, Guerrero invita al lector a encontrar paz en los momentos más difíciles al acercarse a la naturaleza. En lugar de huir de las dificultades, el autor nos sugiere que, al enfrentarlas desde un espacio de tranquilidad y reflexión, podemos encontrar las respuestas que buscamos. La naturaleza, con su quietud y su fuerza, se presenta como un espejo que refleja lo que está ocurriendo en el interior del ser humano, ayudando a la persona a entender sus emociones y a encontrar claridad en medio de la confusión. Los elementos naturales como metáforas de la vida humana. A lo largo del capítulo, Guerrero utiliza los elementos de la naturaleza como metáforas de la experiencia humana. Las estaciones del año, por ejemplo, se convierten en símbolos del ciclo de la vida, con sus momentos de crecimiento, floración, caída y renacimiento. El autor se detiene a observar cómo los árboles, al igual que los seres humanos, atraviesan distintos ciclos, cada uno con sus propios desafíos y aprendizajes. El cambio de estaciones es uno de los símbolos más poderosos en este capítulo. Guerrero habla del invierno como una época de introspección y quietud, un tiempo de recogimiento donde se aprende a enfrentar la soledad y las dificultades internas. Por el contrario, la primavera se asocia con la renovación y la esperanza, el momento en el que las dificultades parecen superarse y las nuevas oportunidades brotan como las flores en el campo. El verano, por su parte, es visto como un periodo de plenitud, un tiempo en el que todo parece en su lugar y el alma se siente en armonía con el entorno. El otoño, finalmente, es la estación de la madurez, una época de reflexión y recogimiento en la que se cosechan los frutos del esfuerzo y la experiencia. La búsqueda de la serenidad a través de la contemplación. Guerrero dedica varias páginas a describir la importancia de la contemplación como una práctica para alcanzar la serenidad. Según el autor, el simple acto de observar la naturaleza, sin prisa ni distracciones, permite al ser humano conectarse con su propio interior. Este contacto profundo con el entorno natural no solo proporciona un alivio temporal a las preocupaciones, sino que también ofrece una forma de conocerse a uno mismo. El autor se refiere a la contemplación de la naturaleza como una forma de meditación, donde la mente se libera de los pensamientos superficiales y se sumerge en la belleza y la simplicidad del mundo natural. Guerrero invita a sus lectores a practicar este tipo de observación, pues solo de esta manera se puede alcanzar un equilibrio entre el alma y el cuerpo. La naturaleza se convierte así en un maestro que, con su silencio y su majestuosidad, enseña al ser humano a escuchar su propio ser. El ciclo eterno de la vida natural. Una de las reflexiones más profundas de este capítulo es la idea de la eternidad presente en la naturaleza. Guerrero observa cómo los ciclos naturales, aunque puedan parecer finitos, son en realidad parte de un ciclo eterno. El río que corre siempre hacia el mar, el sol que se oculta solo para volver a salir, las hojas que caen solo para dar paso a nuevas ramas en primavera, todo esto es un recordatorio de que la vida humana, aunque temporal, también está conectada con un ciclo más grande y profundo. Guerrero encuentra en la naturaleza una lección de humildad. Al ver cómo las plantas y los animales siguen su curso sin cuestionarlo, el ser humano es llamado a aceptar las estaciones de su propia vida con la misma serenidad y confianza. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos recuerda que nada es eterno, pero que todo tiene un propósito dentro del ciclo de la vida. En este tercer capítulo, Guerrero celebra la naturaleza como un refugio para el alma humana, un espacio donde encontrar consuelo, paz y reflexión. A través de sus detalladas descripciones, nos invita a conectar con el mundo natural para descubrir allí la serenidad que necesitamos en nuestras vidas. La naturaleza no es solo un escenario externo, sino un espejo del alma, un lugar donde la introspección y la contemplación nos permiten alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos. Guerrero nos recuerda que, a pesar de las turbulencias y desafíos de la vida, siempre podemos recurrir al consuelo y la sabiduría de la naturaleza, donde encontraremos las respuestas y el equilibrio que buscamos. Capítulo 4. El alma y sus luchas internas. En este cuarto capítulo, Teodoro Guerrero se adentra en los complejos paisajes del alma humana, explorando los conflictos internos que conforman la experiencia cotidiana de cada individuo. A través de una prosa profunda y reflexiva, Guerrero describe la constante lucha entre los deseos, las emociones y las contradicciones que habitan en el corazón del ser humano. Este capítulo se caracteriza por un tono melancólico, pero también por una sensación de resignación y entendimiento de la naturaleza humana. La dualidad del alma humana.
Guerrero comienza este capítulo con una reflexión sobre la dualidad que define a la humanidad, la lucha constante entre la razón y la emoción, entre los deseos materiales y la búsqueda espiritual. El autor presenta al alma humana como un campo de batalla donde se enfrentan dos fuerzas opuestas, pero igualmente poderosas. Esta lucha, según Guerrero, es la esencia misma de la vida humana. La vida cotidiana se convierte en un proceso de negociación constante entre lo que el corazón desea y lo que la razón dictamina como correcto. A lo largo de este capítulo, Guerrero se refiere a esta dualidad como algo intrínseco al ser humano, algo que no puede ser evitado ni suprimido. La contradicción interna es inevitable, pero también es lo que impulsa al ser humano a crecer, a cuestionarse y a buscar la verdad sobre sí mismo y el mundo que lo rodea. El deseo como fuerza ambigua. Uno de los temas más centrales de este capítulo es la exploración del deseo. Guerrero no lo presenta como algo completamente negativo ni completamente positivo, sino como una fuerza ambigua que tiene el poder de elevar o destruir al individuo. El deseo es, para el autor, una de las fuerzas más poderosas que movilizan al ser humano, pero también una de las más peligrosas cuando no se encuentra bajo control. Guerrero reflexiona sobre los deseos materiales, como la búsqueda de la riqueza, el poder o la fama, y los contrasta con los deseos más elevados, como la búsqueda de la verdad, la belleza y la paz interior. Mientras que los deseos materiales tienden a ser efímeros y destructivos, los deseos más espirituales son los que ofrecen una verdadera satisfacción al alma. Sin embargo, incluso los deseos elevados pueden causar conflicto interno cuando entran en contradicción con las necesidades y aspiraciones del mundo exterior. Este capítulo también hace alusión al hecho de que muchas veces las personas se ven atrapadas en la persecución de deseos superficiales, olvidando la importancia de alimentar su alma con deseos que realmente les otorguen paz. Guerrero invita a sus lectores a reflexionar sobre sus propios deseos y a cuestionarse si realmente están persiguiendo lo que les ofrece una satisfacción duradera o si, por el contrario, se están dejando arrastrar por los deseos pasajeros y vacíos de la vida cotidiana. La lucha contra la desesperación. Otro tema significativo en este capítulo es la lucha contra la desesperación, que surge en la mente humana cuando las expectativas no se cumplen o cuando las dificultades parecen insuperables. Guerrero reconoce que todos los seres humanos experimentan momentos de desesperación, en los que el peso de la vida parece abrumador y el alma se ve atrapada en un abismo de incertidumbre. Sin embargo, Guerrero también ofrece una reflexión sobre cómo enfrentar estos momentos. La desesperación, aunque dolorosa, es vista como una parte del proceso humano. A lo largo de las páginas del capítulo, el autor habla de cómo, a pesar de la oscuridad que pueda envolvernos en determinados momentos, siempre hay una salida, siempre existe la posibilidad de encontrar algo positivo, una chispa de esperanza, incluso en medio de la adversidad. Esta lucha contra la desesperación no es solo un tema filosófico, sino también un llamado a la acción. Guerrero exhorta a sus lectores a no rendirse ante las dificultades, a seguir adelante con fe y esperanza, pues cada lucha interna es también una oportunidad para crecer y aprender más sobre uno mismo. De esta manera, Guerrero logra darle un tono optimista a un tema tan complejo y sombrío como la desesperación. La reconciliación con el yo interior. Al avanzar en el capítulo, Guerrero también aborda el tema de la reconciliación con uno mismo. A lo largo de la vida, los seres humanos tienden a acumular dudas y contradicciones internas que los separan de su verdadero ser. Estos conflictos internos, muchas veces, son causados por las expectativas de la sociedad, las presiones familiares o las luchas personales entre lo que se es y lo que se desea ser. El autor enfatiza la importancia de la autoaceptación y la reconciliación con el yo interior. Para Guerrero, la paz no se encuentra en la lucha constante contra los propios deseos o emociones, sino en la aceptación y comprensión de la naturaleza dual del alma humana. Solo cuando se aprende a abrazar tanto las virtudes como las sombras del ser, se puede alcanzar una paz duradera. En este proceso de reconciliación, Guerrero subraya que no hay necesidad de perfección. El ser humano no debe sentirse obligado a cumplir con ideales inalcanzables, sino más bien a aprender a vivir con sus imperfecciones y contradicciones. La paz interior, según Guerrero, surge cuando se deja de luchar contra uno mismo y se acepta lo que se es, en toda su complejidad y belleza. El poder de la reflexión y el autoconocimiento. Al final del capítulo, Guerrero reflexiona sobre la importancia de la introspección como una herramienta para superar las luchas internas. El autoconocimiento se presenta como la clave para encontrar equilibrio en medio de la confusión emocional. Al conocerse a uno mismo,
se puede identificar lo que realmente importa y lo que debe ser abandonado. Guerrero sugiere que, a través de la reflexión y la meditación, el ser humano puede superar los conflictos internos y alcanzar un estado de serenidad. La introspección permite descubrir las motivaciones y los deseos más profundos, aquellos que no siempre son evidentes a simple vista. Solo al entenderse a uno mismo, puede el ser humano tomar decisiones más sabias y vivir de acuerdo con su verdadera esencia. Este capítulo se cierra con una reflexión final sobre la constante lucha interna que define a la humanidad. Guerrero no presenta esta lucha como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer, para descubrir y para alcanzar la paz interior. A través de la aceptación de nuestras contradicciones y la práctica de la introspección, el autor sugiere que es posible encontrar equilibrio y serenidad en medio del caos emocional. Así, la lucha interna deja de ser vista como una carga, sino como un proceso natural que forma parte de la búsqueda de la verdad y del entendimiento profundo de uno mismo. Este desarrollo del capítulo 4 muestra cómo Guerrero explora los complejos paisajes del alma humana, invitando a los lectores a reflexionar sobre sus propios deseos y luchas internas. La introspección, el autoconocimiento y la reconciliación con el yo son temas clave en este capítulo, que buscan ofrecer una visión profunda y comprensiva de la naturaleza humana. Capítulo 5. La fragilidad de la existencia. En este quinto capítulo, Teodoro Guerrero se sumerge en una de las temáticas más profundas y conmovedoras del ser humano, la fragilidad de la existencia. Con una prosa cargada de melancolía y reflexión, Guerrero ofrece una visión sobria y realista de la vida, centrándose en la inevitable transitoriedad de todo lo que conocemos. Este capítulo, a pesar de su tono sombrío, tiene una belleza introspectiva que invita al lector a reflexionar sobre el paso del tiempo y las circunstancias que nos escapan de las manos. La incertidumbre de la vida cotidiana. El capítulo comienza con una reflexión sobre la incertidumbre que caracteriza la vida de todos los seres humanos. Guerrero apunta que, a pesar de los esfuerzos por darle sentido a la existencia, todos estamos sujetos a una serie de circunstancias que están fuera de nuestro control. En un mundo lleno de cambios constantes, no hay garantía de estabilidad. Los elementos que configuran nuestra vida cotidiana, el trabajo, la familia, las relaciones, son frágiles y cambiantes, y nos vemos obligados a adaptarnos a ellos constantemente. Guerrero describe la vida como un continuo fluir, como un río que nunca se detiene y que arrastra con él tanto las alegrías como las penas. Esta metáfora de la corriente de la vida se convierte en un símbolo de la transitoriedad, una de las ideas principales de este capítulo. El autor nos recuerda que, aunque intentemos asirnos a ciertos aspectos de nuestra existencia, todo está destinado a cambiar, y muchas veces lo que consideramos permanente es en realidad efímero. El paso del tiempo y sus efectos. A medida que avanza el capítulo, Guerrero se adentra en la reflexión sobre el paso del tiempo. El tiempo es presentado no solo como un concepto abstracto, sino como una fuerza palpable que afecta todo lo que tocamos. A través de la metáfora de la fragilidad, Guerrero expone cómo el tiempo desgasta todo, los cuerpos, las ideas, las relaciones, las instituciones. Nada permanece igual, y, a pesar de nuestros esfuerzos por inmortalizar momentos de felicidad o logros, todo está condenado a desvanecerse en su debido momento. El autor destaca cómo el envejecimiento físico es solo una manifestación visible de esta fragilidad. El cuerpo humano, que alguna vez fue vigoroso y lleno de energía, inevitablemente llega a su fin, y con él también nuestras capacidades, nuestras ilusiones y nuestra percepción del mundo. Guerrero no presenta esta idea de forma trágica, sino como una verdad natural e ineludible que debe ser aceptada con serenidad. La vida no es algo que podamos controlar o detener, pero sí podemos elegir cómo vivirla y cómo aprovechar el tiempo que se nos ha dado. La muerte como parte de la existencia. El tema de la muerte, que se asoma discretamente a lo largo del capítulo, se convierte en uno de los ejes principales de esta reflexión sobre la fragilidad de la existencia. Guerrero no aborda la muerte desde una perspectiva nihilista ni pesimista, sino como una parte inherente del ciclo de la vida. La muerte es inevitable, y todo lo que vive debe eventualmente perecer. Sin embargo, Guerrero invita a sus lectores a no temerle, sino a entenderla como un proceso natural que da sentido a nuestra existencia. La conciencia de la muerte, según el autor, nos permite valorar más profundamente la vida. El miedo a lo desconocido, a lo que viene después de la muerte, es una preocupación que todos compartimos, pero Guerrero sugiere que el hecho de que todo termine le da a la vida su belleza y urgencia. La muerte no es el final de la historia,
sino una parte esencial de ella. Sin la muerte, no habría vida, ni aprendizaje, ni crecimiento. En este sentido, Guerrero adopta una postura de aceptación ante la muerte, viéndola no como un enemigo, sino como un recordatorio constante de la fragilidad de nuestro paso por el mundo. La importancia de vivir con plenitud. A pesar de la visión realista y, en ocasiones, sombría que presenta sobre la vida y la muerte, Guerrero ofrece un mensaje alentador sobre la importancia de vivir plenamente. En este capítulo, el autor nos invita a aprovechar cada momento, a no desperdiciar el tiempo en preocupaciones vanas ni en temores irracionales. El saber que todo es transitorio y que la muerte es una certeza nos impulsa, según Guerrero, a darle mayor valor a lo que realmente importa. En lugar de vivir una vida guiada por la obsesión con lo material o lo superficial, Guerrero exhorta a sus lectores a centrarse en lo que verdaderamente tiene valor. El amor, la amistad, la búsqueda de conocimiento, la conexión con los demás, la apreciación de las pequeñas cosas de la vida. Estos son los elementos que dan sentido a la existencia y que nos permiten vivir con plenitud, a pesar de la fragilidad inherente a nuestra naturaleza. El autor también reflexiona sobre cómo las dificultades y los sufrimientos, aunque dolorosos, también pueden enseñarnos lecciones importantes sobre la vida. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, forma parte del viaje que todos emprendemos. En lugar de temer a las dificultades, Guerrero sugiere que debemos aprender a enfrentarlas con coraje, sabiendo que, al final, todo forma parte del mismo ciclo. La trascendencia del alma. En este punto, Guerrero introduce una visión más espiritual sobre la fragilidad de la existencia. Si bien el cuerpo es frágil y perecedero, el alma humana es vista como algo eterno, más allá del alcance del tiempo y la muerte. A través de sus reflexiones, Guerrero sugiere que, a pesar de la transitoriedad de la vida material, hay algo en el ser humano que trasciende las limitaciones físicas. Esta trascendencia no se refiere necesariamente a una vida después de la muerte, sino a la perdurabilidad de las experiencias, los recuerdos y los valores que dejamos atrás. Guerrero nos invita a cultivar un alma rica en bondad, sabiduría y amor, ya que esos son los elementos que verdaderamente perduran. Las huellas que dejamos en los demás, el impacto que tenemos sobre el mundo, son lo que realmente trasciende la fragilidad del cuerpo. Así, el autor nos anima a vivir de tal forma que podamos trascender nuestra propia finitud, dejando un legado que perdure en las generaciones futuras. Este capítulo concluye con una reflexión final sobre la importancia de la aceptación de la fragilidad de la vida. En lugar de ver la transitoriedad como algo que debe ser temido o lamentado, Guerrero nos invita a verla como una invitación a vivir con mayor conciencia y plenitud. Aceptar la fragilidad no significa resignarse, sino aprovechar cada momento, cultivar relaciones profundas y hacer lo posible por vivir con un propósito. El paso del tiempo, la muerte y la impermanencia no deben ser vistos como amenazas, sino como recordatorios de la belleza y la urgencia de la vida. Al aceptar nuestra fragilidad, podemos vivir con mayor sabiduría, serenidad y gratitud, apreciando lo efímero y lo eterno de nuestra existencia. Este desarrollo del capítulo 5 de Al calor del hogar, Impresiones y cantares ofrece una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida, el paso del tiempo, la muerte y la trascendencia del alma. Guerrero, con su estilo introspectivo, invita a los lectores a aceptar la fragilidad humana no como una limitación, sino como una oportunidad para vivir de manera más plena y significativa. Capítulo 6. La lucha por la serenidad. En este capítulo, Teodoro Guerrero se adentra en un tema que es central a la experiencia humana: la lucha interna por encontrar la serenidad en medio del caos de la vida cotidiana. Guerrero, con su estilo característico, presenta las inquietudes y las emociones humanas como una batalla constante entre el deseo de paz interior y las tormentas emocionales que nos asaltan a diario. Este capítulo no solo ofrece un análisis de las dificultades psicológicas que todos enfrentamos, sino también una reflexión sobre cómo encontrar equilibrio en un mundo que parece estar en constante agitación. El ajetreo de la vida diaria. El capítulo comienza con una observación sobre el bullicio y la constante actividad de la vida moderna. Guerrero describe con detalle las presiones diarias que afectan a las personas, desde las exigencias del trabajo hasta las complicaciones familiares, pasando por las expectativas sociales y las preocupaciones personales. El ritmo acelerado de la vida se convierte en una especie de monstruo que nos devora, que nos arrastra a una lucha sin descanso por cumplir con todas nuestras responsabilidades y deseos. A través de esta descripción, Guerrero plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede alguien encontrar la serenidad cuando la vida está llena de demandas, de ruido y de conflictos?
Este es el dilema central de este capítulo, y a través de su prosa profunda, el autor invita al lector a reflexionar sobre cómo enfrentar este caos interno. La búsqueda de la paz interior. A medida que avanza el capítulo, Guerrero comienza a explorar la noción de paz interior. Para él, la serenidad no es un estado que se logre de manera sencilla o inmediata, es el resultado de un proceso consciente y constante. Habla de la necesidad de la introspección, de detenerse por un momento en medio de las tensiones de la vida diaria y reflexionar sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones ante las adversidades. Guerrero subraya que encontrar la paz interior no significa ignorar los problemas ni vivir de manera ajena a las dificultades, sino aprender a gestionarlos de manera saludable. Este proceso implica aceptar tanto las cosas buenas como las malas de la vida, comprender que todo tiene un ciclo, y que la serenidad no se logra a través de la evasión, sino mediante la confrontación y la aceptación consciente de nuestra realidad. El papel de la reflexión y el autocuidado. El autor enfatiza que uno de los elementos esenciales para alcanzar la serenidad es la reflexión. A lo largo de este capítulo, Guerrero dedica varias páginas a hablar sobre la importancia de la introspección, de tomarse el tiempo para analizar nuestras acciones y emociones. Para el autor, la capacidad de reflexionar es lo que permite al ser humano mantener un equilibrio emocional, pues nos permite identificar los pensamientos y patrones que nos conducen al estrés, la ansiedad o la ira. Además de la reflexión, Guerrero aborda el tema del autocuidado como una forma de restaurar el equilibrio emocional. Subraya la importancia de cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En este sentido, actividades como la meditación, la lectura, la escritura o incluso el simple acto de pasear por la naturaleza se convierten en herramientas vitales para encontrar esa serenidad anhelada. Guerrero sugiere que es necesario dedicar tiempo a uno mismo, sin culpas, como parte del proceso de cuidado personal. La importancia de la paciencia. Uno de los puntos más destacados de este capítulo es la reflexión sobre la paciencia. Guerrero reconoce que la serenidad no se alcanza de un día para otro, y que el camino hacia la paz interior está lleno de obstáculos. La vida, con todas sus dificultades, pone a prueba nuestra paciencia en cada momento. Sin embargo, el autor no considera la paciencia como una virtud que se desarrolla de manera pasiva, sino como una acción consciente. La paciencia, según Guerrero, es una actitud activa ante los desafíos de la vida. Es la capacidad de aceptar que las cosas llevan tiempo, que el proceso de encontrar paz es gradual, y que la ansiedad por resultados inmediatos solo aumenta el sufrimiento. En este sentido, Guerrero compara la paciencia con la tranquilidad de un lago. Por fuera, puede parecer que no sucede nada, pero bajo la superficie, se están desarrollando procesos profundos. La serenidad es como ese lago, calmado en su superficie, pero lleno de actividad en sus profundidades. La paciencia nos permite entender que, al igual que la naturaleza, las soluciones a nuestros problemas no siempre son inmediatas. El desapego como clave de la serenidad. Otro aspecto central del capítulo es la noción de desapego. Guerrero observa que una de las principales causas de la inquietud y el sufrimiento humano es el apego excesivo a las cosas materiales y a las expectativas que tenemos sobre cómo deben ser las cosas. Nos aferramos a lo que poseemos, a las ideas que tenemos sobre el futuro, y a las relaciones, y este apego nos crea ansiedad y sufrimiento. Según el autor, el desapego no significa renunciar a los placeres de la vida o a nuestras aspiraciones, sino aprender a disfrutar de las cosas sin aferrarnos a ellas con desesperación. El desapego, para Guerrero, es una forma de liberación. Nos permite disfrutar de las cosas sin ser dominados por ellas, lo cual es esencial para encontrar la serenidad. A través de esta práctica, el ser humano puede experimentar una mayor libertad interna, pues ya no está atrapado en la vorágine de los deseos insatisfechos. La serenidad en la aceptación de lo que no se puede cambiar. El capítulo concluye con una reflexión final sobre la aceptación de lo que no se puede cambiar. Guerrero afirma que la serenidad radica en la capacidad de aceptar lo que está fuera de nuestro control. Si bien es cierto que podemos esforzarnos por mejorar nuestra vida y nuestras circunstancias, también debemos aprender a vivir con lo que no podemos modificar. Esta aceptación, lejos de ser una rendición o una actitud pasiva, es una forma de liberación. Al dejar ir la lucha contra lo inmutable, el ser humano alcanza una paz que no depende de las circunstancias externas. Guerrero invita a los lectores a reflexionar sobre lo que está fuera de su control y a enfocarse en lo que sí pueden cambiar, sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones.
Al tomar esta perspectiva, encontramos la serenidad, pues dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida y comenzamos a fluir con él. Este capítulo de Al calor del hogar, Impresiones y cantares es una profunda meditación sobre cómo encontrar la serenidad en un mundo lleno de ruido, estrés y desafíos. Guerrero nos recuerda que la paz interior no es algo que se alcanza de manera pasiva o rápida, sino a través de la reflexión, el autocuidado, la paciencia y el desapego. En última instancia, la serenidad se logra al aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y al aprender a vivir con lo que es, sin aferrarnos a lo que podría haber sido o lo que aún no es. El autor nos invita a cultivar una serenidad activa, basada en la comprensión profunda de nuestra propia fragilidad, y a vivir de una manera más consciente, libre de las tensiones que el mundo y nuestra mente nos imponen. Capítulo 7. La nostalgia y el recuerdo del hogar. Este capítulo se sumerge en uno de los sentimientos más profundos y universales del ser humano, la nostalgia. Teodoro Guerrero, con su estilo sensible y evocador, nos lleva a un recorrido introspectivo por las emociones que surgen al recordar el hogar, ese lugar de origen que, más que un espacio físico, se convierte en un símbolo de seguridad, pertenencia y amor. A través de la nostalgia, Guerrero aborda temas como el tiempo, el paso de la vida, las pérdidas y la inevitable distancia que se crea entre las experiencias pasadas y la realidad presente. La conexión con el hogar. El capítulo comienza con una reflexión sobre lo que significa el hogar para cada individuo. Guerrero, al igual que en capítulos anteriores, se aleja de la idea de hogar como un simple lugar físico y lo convierte en un concepto cargado de significados profundos. Para el autor, el hogar es el lugar donde se forjan las primeras memorias, donde se construyen las primeras ideas sobre el mundo, la vida y uno mismo. Es el refugio emocional que todos, de una forma u otra, llevamos con nosotros, aunque estemos lejos de él. La nostalgia, entonces, se presenta como una manera de volver al origen. Guerrero se refiere a esos momentos en que, por alguna razón, nuestra mente regresa a esos instantes que conformaron nuestra infancia y juventud, cuando todo parecía ser más simple y, tal vez, más feliz. Sin embargo, también subraya que la nostalgia no es solo una idealización del pasado, sino una reacción emocional al tiempo que ha pasado y a las personas o situaciones que ya no están presentes. La influencia del paso del tiempo. En esta parte del capítulo, Guerrero se adentra en el inevitable paso del tiempo y cómo éste afecta nuestra relación con el hogar y con el pasado. El autor observa que, a medida que crecemos, el hogar se transforma en un concepto más abstracto, ya que no es posible volver a esos momentos de la niñez o la juventud de la misma manera. El tiempo, que no se detiene, provoca que lo que antes fue familiar y cercano, ahora se vuelva distante, casi inalcanzable. A través de una prosa poética, Guerrero describe cómo el paso de los años distorsiona la memoria, haciendo que las imágenes de la infancia se vuelvan borrosas, como si estuvieran cubiertas por una capa de niebla. El hogar, que alguna vez fue el centro del mundo, ahora parece estar a kilómetros de distancia, no solo en términos físicos, sino también emocionales. La distancia, la madurez y las responsabilidades nos alejan de ese primer hogar, pero no logran borrarlo por completo. La nostalgia, entonces, se convierte en una manera de revivir esos momentos, aunque solo sea en nuestra mente. El retorno al hogar en los recuerdos. A medida que Guerrero sigue explorando la nostalgia, introduce la idea de que, aunque no podamos regresar físicamente al hogar de nuestra infancia, sí podemos regresar a él en nuestros recuerdos. A través de la memoria, es posible revivir esos momentos llenos de calidez, amor y seguridad que definieron nuestra experiencia de vida. Sin embargo, Guerrero también advierte sobre la tendencia de idealizar el pasado, de ver los recuerdos a través de una lente dorada que embellece lo que en su momento pudo haber sido simplemente cotidiano. A lo largo del capítulo, el autor refleja sobre cómo los recuerdos del hogar se transforman con el tiempo, y cómo nuestra interpretación de esos recuerdos cambia a medida que nuestra comprensión de la vida se profundiza. Lo que antes parecía una situación trivial, ahora puede ser visto como una expresión de amor incondicional o como una lección de vida. Es en este proceso de reinterpretación de los recuerdos donde se encuentra la verdadera riqueza de la nostalgia, la capacidad de encontrar en el pasado lo que nos ayuda a comprender mejor nuestro presente. La tristeza de la ausencia. Una de las emociones más poderosas que Guerrero explora en este capítulo es la tristeza que acompaña a la ausencia del hogar. El autor se refiere a la sensación de vacío que se siente cuando se está lejos de ese lugar tan especial, sobre todo cuando el regreso ya no es posible o cuando las personas que formaban parte de ese hogar ya no están.
Esta ausencia se convierte en una carga emocional, una especie de hueco que no se puede llenar con nada, porque el hogar, tal como lo conocíamos, ya no existe de la misma manera. Esta tristeza de la ausencia, según Guerrero, no es solo una melancolía por lo que se ha perdido, sino una especie de reflexión sobre la fugacidad de la vida. La desaparición del hogar tal como lo conocíamos es un recordatorio de que todo es temporal, que las etapas de la vida pasan, las personas se van y los lugares cambian. Este es un tema recurrente en la obra de Guerrero, el sentido de la transitoriedad de la vida humana. La reconciliación con la memoria. En la parte final del capítulo, Guerrero ofrece una visión más esperanzadora sobre la nostalgia. Después de haber explorado la tristeza y la pérdida, el autor introduce la idea de la reconciliación con la memoria. Si bien la nostalgia puede traer consigo una sensación de melancolía, también tiene un aspecto liberador. La reconciliación con el pasado consiste en aceptar que, aunque no podamos volver atrás, los recuerdos siguen siendo una parte importante de quienes somos. Son las raíces que nos sustentan y nos permiten entender por qué somos como somos. Guerrero invita al lector a encontrar consuelo en la memoria, a entender que los recuerdos del hogar, aunque irreales en el presente, siguen siendo valiosos y significativos. La memoria, lejos de ser un peso, puede convertirse en un refugio, un lugar donde siempre podemos regresar cuando lo necesitemos. El capítulo cierra con una reflexión sobre la relación entre el hogar y el paso del tiempo. Guerrero nos recuerda que, aunque el hogar de nuestra infancia ya no sea el mismo, siempre lleva consigo una parte de nosotros. La nostalgia, aunque a veces dolorosa, también es una manera de mantener vivos los recuerdos que nos definen. A través de esta introspectiva, el autor nos enseña a aceptar y abrazar nuestra historia personal, reconociendo que el hogar, en sus múltiples formas, siempre será un refugio emocional al que podemos regresar en nuestros corazones. Capítulo 8. El contraste entre la vida rural y la urbana. En este capítulo, Teodoro Guerrero ofrece una reflexión profunda sobre las diferencias entre la vida rural y la urbana, contrastando las experiencias, los valores y las perspectivas de quienes habitan en cada uno de estos entornos. Guerrero, a través de su prosa nostálgica, no solo describe los aspectos materiales y visibles de cada entorno, sino que también se adentran las emociones y las sensaciones que cada uno provoca en el individuo. La serenidad de la vida rural. El capítulo comienza con una descripción idílica de la vida en el campo. Guerrero pinta el escenario de la naturaleza rural, un lugar donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo más lento y tranquilo. Los campos verdes, las montañas lejanas y el sonido del viento acariciando las hojas se convierten en símbolos de paz y de conexión con la tierra. En esta vida rural, la rutina diaria está marcada por los ciclos naturales: la siembra, la cosecha, las estaciones que cambian, y las horas que se alargan a medida que el sol se oculta tras las colinas. Este paisaje rural es percibido como un refugio de la complejidad y el bullicio de la vida urbana. La gente del campo, según Guerrero, vive más conectada con la naturaleza y, por ende, con un ritmo de vida más sencillo y, en muchos aspectos, más satisfactorio. El tiempo en el campo se vive de una manera más plena y menos acelerada. Guerrero incluso sugiere que el trabajo en el campo, aunque físico y arduo, posee una satisfacción única, un sentido de logro que no puede ser comparado con las tareas rutinarias de la ciudad. La ciudad, un entorno de progreso y deshumanización. En contraste con la calma del campo, Guerrero presenta la ciudad como un lugar de constante agitación y transformación. El autor describe los ruidos, las multitudes, la prisa y el caos que caracterizan a la vida urbana, un entorno que está marcado por la ambición, el progreso y la búsqueda constante de éxito. A diferencia de la vida en el campo, donde las preocupaciones parecen ser más sencillas, las ciudades están llenas de complejidades sociales, económicas y personales que desafían a quienes las habitan. El progreso, simbolizado en la modernidad de los edificios, el ruido de las fábricas y el bullicio de las calles, es una de las grandes características de la vida urbana. Sin embargo, Guerrero no presenta esta modernidad de forma puramente positiva. Aunque la ciudad es vista como un lugar de oportunidades, también se la presenta como un espacio donde las personas se sienten desconectadas de la naturaleza, deshumanizadas por la velocidad de la vida cotidiana y por la falta de contacto con los elementos esenciales de la vida. A través de su prosa melancólica, Guerrero refleja cómo los habitantes de la ciudad, aunque rodeados de avances tecnológicos y de posibilidades, pierden algo esencial en el proceso: el vínculo profundo con la naturaleza y consigo mismos. En este sentido, la ciudad no solo se convierte en un lugar de progreso material,
sino también en un escenario donde la alienación y la soledad se hacen presentes. La dicotomía del progreso y la tradición. A medida que Guerrero profundiza en las diferencias entre la vida rural y la urbana, introduce el concepto de dicotomía. Por un lado, la ciudad es el centro del progreso, de la innovación, de la vida moderna, mientras que el campo representa la tradición, la conexión con lo eterno, con lo que da sentido a la existencia humana a través de la quietud y la naturalidad. Sin embargo, Guerrero no cae en una idealización pura del campo ni en una condena absoluta de la ciudad. A pesar de las críticas que hace a la vida urbana, también reconoce que la ciudad ofrece ciertos beneficios, como las oportunidades laborales, la educación y los avances médicos y científicos. La tensión entre estos dos mundos se convierte en el núcleo de la reflexión del autor. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el progreso de la ciudad y la serenidad del campo? A través de su análisis, Guerrero pone de manifiesto la lucha constante entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad. Cada forma de vida tiene sus méritos y sus sombras, y la verdadera cuestión, según el autor, es cómo cada individuo se relaciona con esas realidades y qué valores elige priorizar. La vida rural como refugio de valores tradicionales. Uno de los puntos más importantes que Guerrero aborda es el valor de los lazos humanos en el campo. En el entorno rural, las relaciones familiares y comunitarias son más estrechas, y las personas suelen vivir más unidas, compartiendo no solo el trabajo sino también los momentos de ocio y las celebraciones. La vida rural, según Guerrero, es un refugio de valores tradicionales como la solidaridad, el respeto por el trabajo y la humildad. Las comunidades rurales, aunque a menudo carecen de las comodidades y avances de la ciudad, poseen una riqueza emocional y moral que no puede ser igualada en las ciudades. El autor destaca también el profundo sentido de pertenencia que sienten las personas en el campo. Cada ser humano en ese entorno tiene un propósito claro, y su vida está entrelazada con las estaciones, el trabajo en la tierra y el bienestar colectivo. En cambio, en la ciudad, las relaciones tienden a ser más superficiales y fragmentadas. El individuo es solo una pequeña pieza dentro de una maquinaria mucho más grande y anónima. El alma humana entre dos mundos. Al final del capítulo, Guerrero cierra con una reflexión filosófica sobre cómo el ser humano, a lo largo de su vida, se ve arrastrado entre estos dos mundos. El rural, donde el alma parece encontrar un refugio en lo esencial y lo natural, y el urbano, donde el progreso y las comodidades ofrecen una vida más acelerada pero, a veces, vacía. Guerrero no ofrece una solución clara a esta disyuntiva, sino que nos invita a reflexionar sobre el papel de cada uno de estos entornos en la vida humana. La vida urbana puede ofrecer avances y oportunidades, pero la vida rural mantiene intactos los valores de la humanidad, aquellos que nos conectan con nuestra esencia más profunda. El equilibrio entre ambos mundos, según Guerrero, es lo que puede llevar al ser humano a una vida plena y enriquecedora. Este capítulo nos lleva a un terreno de reflexión profunda sobre los contrastes entre la vida rural y urbana, invitándonos a mirar más allá de las apariencias y a considerar cómo cada forma de vida contribuye de manera única a la construcción de nuestra identidad. Guerrero no idealiza ni demoniza ninguno de los dos mundos, sino que los presenta como una oportunidad para entender mejor lo que significa ser humano en un mundo cambiante. Capítulo 9. La memoria del pasado y su influencia en el presente. En este capítulo, Teodoro Guerrero realiza una profunda reflexión sobre el peso del pasado y cómo éste moldea la identidad y las decisiones del presente. La memoria histórica, tanto colectiva como personal, se convierte en el tema central del capítulo, ya que el autor busca explorar cómo los recuerdos de tiempos pasados, las vivencias y las tradiciones, dejan una huella indeleble en las generaciones actuales. A través de su prosa reflexiva y nostálgica, Guerrero nos invita a pensar en el modo en que nos relacionamos con nuestro pasado y cómo, a menudo, este pasado se convierte en una fuerza que influye y determina nuestra vida cotidiana. El peso de la tradición y los recuerdos familiares. El capítulo comienza con una imagen evocadora de las generaciones pasadas que han transitado por los mismos caminos, han trabajado la misma tierra y han enfrentado los mismos desafíos. Guerrero describe con ternura las figuras de los abuelos y padres, cuyas vidas, llenas de sacrificios y esfuerzos, son el cimiento sobre el que se levanta la identidad de los descendientes. A través de sus palabras, el autor resalta cómo, en la vida rural, la tradición familiar y el legado de aquellos que nos precedieron juegan un papel fundamental en la formación del carácter de una persona. La influencia de los recuerdos familiares es poderosa. Las historias contadas por los mayores, las enseñanzas transmitidas de generación en generación, se convierten en una especie de guía, un mapa invisible que orienta el presente de los más jóvenes.
Guerrero destaca la conexión casi mística entre el pasado y el presente, sugiriendo que, aunque las circunstancias cambian, la memoria de aquellos que nos han dado la vida sigue actuando como una brújula moral. La memoria como refugio y como carga. Sin embargo, Guerrero también reconoce que la memoria del pasado no es solo una fuente de consuelo, sino que a menudo se convierte en una carga. La nostalgia de tiempos pasados, aunque reconfortante, puede encerrar a las personas en un estado de melancolía constante, impidiendo que avancen con la misma libertad con la que los nuevos tiempos parecen exigirlo. Guerrero reflexiona sobre cómo, a veces, la carga de la memoria puede ser tan pesada que impide ver el presente en su totalidad, y mucho menos proyectarse al futuro con optimismo. Este sentimiento de estar atrapado entre el ayer y el hoy es especialmente común en aquellos que viven en el campo, donde las tradiciones y el modo de vida son más conservadores. Guerrero sugiere que la adhesión rígida al pasado, aunque noble y llena de sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para aquellos que buscan innovación y cambio. A través de su análisis, Guerrero revela cómo, en algunos casos, el apego al pasado puede crear una especie de resistencia al progreso. Esto no solo se ve en la vida cotidiana, sino también en el ámbito social, político y cultural. Las sociedades que se niegan a mirar hacia adelante, por miedo a perder sus raíces, tienden a estancarse y a quedar atrás. El contraste entre la memoria colectiva y la memoria personal. A medida que el capítulo avanza, Guerrero introduce la distinción entre la memoria colectiva y la memoria personal. Mientras que la memoria colectiva está vinculada a los grandes relatos históricos, a las tradiciones y las costumbres que definen a una comunidad, la memoria personal es más íntima, ligada a las experiencias individuales que definen a cada ser humano. Guerrero explica cómo, en las comunidades rurales, la memoria colectiva es un tesoro invaluable que se preserva a través de relatos, canciones, costumbres y celebraciones. Estos elementos culturales son los que mantienen viva la identidad de la comunidad y permiten que las generaciones más jóvenes se conecten con su pasado. Sin embargo, también hay un peligro inherente a la memoria colectiva. Cuando se convierte en un dogma, puede sofocar la diversidad de pensamientos y perspectivas, limitando la libertad de los individuos para cuestionar y redefinir su realidad. Por otro lado, la memoria personal, aunque menos trascendental en términos de impacto colectivo, es igualmente importante. Guerrero resalta cómo los recuerdos personales forman la base de nuestra identidad individual. Las vivencias, las alegrías y las penas vividas por cada ser humano son las que marcan profundamente su forma de ver el mundo. A diferencia de la memoria colectiva, que busca preservar la continuidad de la tradición, la memoria personal está más enraizada en lo efímero y lo íntimo, lo que la convierte en una fuente de crecimiento y autodescubrimiento. La importancia de la memoria en la formación de la identidad. A lo largo de este capítulo, Guerrero enfatiza que la memoria, tanto colectiva como personal, es esencial para la formación de la identidad. Sin memoria, sin los recuerdos que nos conectan con nuestra historia, no podríamos entender quiénes somos ni cómo hemos llegado hasta aquí. El autor sugiere que la memoria no solo nos define, sino que también nos ofrece las herramientas para enfrentarnos a los desafíos del presente. El capítulo también menciona que la memoria no es estática, está en constante evolución, se adapta a los tiempos y a las nuevas experiencias. Guerrero invita al lector a reflexionar sobre cómo, a lo largo de su vida, va tejiendo nuevas memorias que enriquecen y modifican las anteriores. Así, la memoria no solo es un reflejo del pasado, sino una construcción dinámica que se encuentra en un constante proceso de transformación. La reconciliación con el pasado y la posibilidad de cambio. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo lograr una reconciliación con el pasado, un proceso que es necesario para poder avanzar hacia el futuro sin la carga excesiva de la nostalgia ni el peso de los errores cometidos. Guerrero sugiere que, si bien es importante recordar y honrar nuestras raíces, también es esencial ser capaces de liberarnos de los aspectos negativos del pasado que nos impiden crecer. La reconciliación con el pasado no implica el olvido, sino una integración armoniosa de las lecciones aprendidas, las tradiciones respetadas y los nuevos caminos que se abren ante nosotros. En este sentido, Guerrero invita a los lectores a encontrar un equilibrio entre la preservación de su herencia y la capacidad de adaptarse y cambiar según las circunstancias del presente. Este capítulo es un llamado a la reflexión sobre el papel crucial que juega la memoria en la construcción de nuestra identidad y la forma en que enfrentamos los retos del presente. Guerrero nos recuerda que el pasado es una parte fundamental de lo que somos, pero que, para vivir plenamente, debemos aprender a integrar esas memorias de manera flexible,
permitiéndonos avanzar y reinventarnos sin perder de vista lo que nos conecta con nuestra historia. Capítulo 10. El paisaje y la vida rural. En este capítulo, Teodoro Guerrero da un paso hacia la descripción y reflexión sobre la vida rural, el paisaje que la rodea y cómo ambos se entrelazan con el alma de las personas que habitan el campo. El autor se sumerge en la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza, algo fundamental en la vida en los pueblos. A través de un estilo lírico y detallado, Guerrero hace de la naturaleza un personaje que acompaña y modela el destino de los habitantes de la ruralidad, creando una simbiosis donde el entorno no es solo un espacio físico, sino una influencia constante sobre la vida emocional, social y espiritual de los personajes. La inmensidad del paisaje rural. El capítulo comienza con una descripción vívida del paisaje que rodea la vida de los habitantes del campo. Guerrero utiliza un lenguaje que no solo es visual, sino que apela a los otros sentidos: el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el tacto de la hierba en los campos y, por supuesto, la vista de los paisajes infinitos que se extienden más allá de la mirada. En este entorno, la naturaleza parece ofrecer consuelo, pero también la sensación de una inmensidad que puede resultar abrumadora para aquellos que están demasiado arraigados a las pequeñas realidades cotidianas. El campo se presenta como un espacio que, aunque lleno de belleza, también pone en evidencia la fragilidad humana frente a la vastedad de la tierra, el clima y las estaciones. El ritmo de la vida en el campo. Una de las primeras reflexiones de Guerrero es sobre el ritmo de vida que el campo impone a sus habitantes. A diferencia de la vida en las ciudades, donde las prisas y la modernidad dictan el paso del tiempo, el campo sigue el ciclo eterno de las estaciones, de la siembra y la cosecha. Guerrero compara este ritmo con la tranquilidad y la serenidad que la vida en el campo ofrece, pero también con los momentos de dura lucha contra la naturaleza, los imprevistos climáticos, las sequías y las tormentas que pueden destruir en cuestión de días lo que se ha trabajado durante meses. Este contraste entre la calma y la violencia de la naturaleza es fundamental para comprender la vida rural, que está marcada por la alternancia de esperanza y temor. Guerrero reflexiona sobre cómo los habitantes del campo se convierten en personas resilientes, acostumbradas a la espera y la paciencia, pero también a la angustia de un trabajo que no siempre da frutos. La conexión espiritual con la naturaleza. El autor hace una profunda conexión entre la vida rural y lo espiritual. La naturaleza no es solo un telón de fondo, sino una presencia activa que influye en los pensamientos y sentimientos de los personajes. Guerrero explora la idea de que el hombre del campo vive en una armonía constante con la naturaleza, un vínculo casi místico donde la tierra, los animales, las plantas y el cielo se convierten en símbolos de una espiritualidad profunda. Los habitantes del campo, según Guerrero, tienden a encontrar un sentido de lo divino en la naturaleza misma. La tierra que les da los frutos para su sustento, el sol que les da calor y vida, las lluvias que renuevan el ciclo de la vida, todo esto se entrelaza en su cosmovisión del mundo, creando un lazo invisible pero poderoso entre el hombre y el universo natural. Guerrero no deja de señalar cómo la religión popular se manifiesta en los pequeños actos cotidianos de la vida rural, en la bendición de los campos antes de la siembra, en los rezos por la lluvia o en los cantos tradicionales que acompañan los trabajos del campo. Para el autor, la vida rural tiene una cualidad espiritual que pocas veces es comprendida por quienes viven en el bullicio urbano. Los habitantes del campo, la soledad y la comunidad. Una de las tensiones que Guerrero explora en este capítulo es la dicotomía entre la soledad y la comunidad en el campo. Por un lado, la vida rural está marcada por una profunda soledad. La vastedad de los paisajes, la distancia entre las casas y las fincas, y el contacto limitado con otras personas hacen que los días en el campo puedan ser largos y solitarios. Guerrero señala cómo la vida de los habitantes del campo está teñida por el silencio de la tierra y la sensación de estar lejos del resto del mundo. Sin embargo, en medio de esta soledad, surge un fuerte sentido de comunidad. Los habitantes del campo no son simplemente individuos aislados, sino parte de un tejido social que se apoya mutuamente. Las festividades, las ferias, los mercados y las tradiciones crean vínculos entre los vecinos y las familias. Guerrero destaca cómo, aunque la vida del campo puede ser solitaria, la solidaridad y el apoyo mutuo son vitales para la supervivencia y la estabilidad de la comunidad rural. Este capítulo, entonces, presenta un panorama complejo de la vida en el campo, una vida de silenciosa introspección pero también de acción colectiva, de dependencia de la naturaleza y de conexión con una espiritualidad que a veces escapa a la comprensión de los urbanos. El paso del tiempo en el campo.
Teodoro Guerrero dedica una parte del capítulo a reflexionar sobre cómo el paso del tiempo se experimenta en el campo de manera diferente que en la ciudad. En la vida urbana, el tiempo es una medida precisa, marcada por las horas del reloj y la urgencia de cumplir con las obligaciones. En contraste, en el campo, el tiempo se mide por las estaciones, por los ciclos de la agricultura, por la maduración de los frutos y la caída de las hojas en otoño. El campo no se rige por las horas, sino por el ritmo natural de la vida. El paso de los años en el campo es suave, casi imperceptible. Guerrero describe cómo las estaciones marcan un ciclo repetitivo y, al mismo tiempo, un proceso de transformación en el que la vida rural se reinventa constantemente, pero siempre dentro de los mismos márgenes que la naturaleza impone. A través de sus palabras, el autor también refleja cómo el envejecimiento de los habitantes del campo está íntimamente relacionado con el paso del tiempo de la tierra. La vida de los agricultores, por ejemplo, es una vida que no solo se mide por los años de existencia, sino por los ciclos de la cosecha, por las huellas que dejan en la tierra que cultivan. En este sentido, el campo es testigo de un tiempo eterno, un tiempo que se repite pero nunca es igual. El paisaje rural en Al calor del hogar, Impresiones y Cantares no es solo un escenario donde se desarrollan los eventos, sino un protagonista activo que moldea y define la vida de los personajes. Guerrero nos invita a reflexionar sobre cómo la naturaleza, con su belleza y sus desafíos, marca profundamente la identidad de los hombres y mujeres que la habitan. En este capítulo, la vida en el campo aparece como un equilibrio delicado entre la soledad y la comunidad, la lucha por la supervivencia y la conexión espiritual con la tierra que lo sostiene. Es una vida marcada por la paciencia, la resistencia y la belleza serena de la naturaleza que, aunque a veces implacable, siempre está ahí, en su constante ciclo de renovación. Capítulo 11. El trabajo y la dignidad del hombre rural. En este capítulo, Teodoro Guerrero realiza una profunda reflexión sobre el trabajo en el campo y cómo este acto se relaciona con la dignidad del ser humano. A lo largo de las páginas, Guerrero conecta el trabajo agrícola con un sentido de identidad y honor para los habitantes rurales. El trabajo, en este contexto, no es solo un medio para ganarse la vida, sino una forma de vida que define el carácter de quienes lo practican. Con una mirada sensible y detallada, el autor ofrece una visión del trabajo rural que, lejos de la explotación, se convierte en un acto de resistencia, de afirmación personal y de conexión con la tierra. La jornada del trabajador rural. Guerrero inicia este capítulo describiendo las largas jornadas laborales que caracterizan la vida de los campesinos. Desde el amanecer, el hombre del campo se enfrenta a un día de trabajo que parece no tener fin. El sol, que apenas se asoma en el horizonte, ya marca el comienzo de una nueva jornada llena de esfuerzo, sudor y dedicación. Guerrero nos invita a imaginar los campos que se extienden ante los trabajadores, las herramientas simples pero eficaces con las que labran la tierra, y la sensación de pertenecer a un ciclo que se repite año tras año. Sin embargo, no hay en sus palabras una sensación de queja o de cansancio excesivo. El trabajo del campo, según Guerrero, tiene una peculiar dignidad que se desprende de su naturaleza misma. Es un trabajo que no espera recompensa inmediata, pero que está lleno de promesas que llegan con el tiempo. La paciencia es clave en la vida del trabajador rural, y esa paciencia, a su vez, le otorga una sabiduría que solo se puede lograr con el contacto directo con la tierra. El trabajo como un acto de conexión con la naturaleza. Lo que Guerrero destaca en este capítulo es que el trabajo rural no es solo un intercambio de esfuerzo por alimento o ganancia material, sino una forma de conexión profunda con la naturaleza. El hombre del campo no solo cultiva la tierra, sino que forma parte de ella, y viceversa. El trabajo de la agricultura, la ganadería y otros oficios rurales es una danza entre el hombre y el paisaje, una simbiosis que no solo busca el sustento, sino el entendimiento mutuo entre ambos. El autor enfatiza cómo los trabajadores rurales conocen el comportamiento de las estaciones, las señales de los animales, el ritmo de la siembra y la cosecha. En este sentido, el trabajo se convierte en un acto consciente de respeto hacia la naturaleza y sus ciclos, y el trabajador es visto casi como un mediador entre los elementos y la vida humana. Este conocimiento profundo de la naturaleza y de los ritmos del campo le otorgan al hombre rural un sentido de dignidad y de identidad que no es reconocido por aquellos que viven ajenos a este tipo de vida. El trabajo y la comunidad, solidaridad y cooperación. El trabajo del campo, aunque individual en muchos aspectos, también se entrelaza con un sentido de comunidad. Guerrero reflexiona sobre cómo las labores rurales suelen ser realizadas en conjunto, en una especie de red de apoyo mutuo.
Los vecinos se ayudan entre sí en las cosechas, en la construcción de cercas, en la reparación de las viviendas. Este aspecto de la vida rural, donde la cooperación es esencial, refuerza la idea de que el trabajo no solo es una cuestión personal, sino colectiva. Los festivales, las ferias y otras celebraciones rurales son también momentos en los que los trabajadores se encuentran para compartir sus éxitos y fracasos, sus logros y preocupaciones. Guerrero subraya cómo la comunidad rural es solidaria en tiempos de dificultad, cuando las cosechas no son tan buenas o cuando una tormenta ha destruido parte del trabajo de la temporada. En estos momentos, la unión de los habitantes del campo se vuelve más fuerte, ya que se sienten responsables unos de otros. La relación entre el trabajo y la dignidad. A lo largo del capítulo, Guerrero expone la relación estrecha entre el trabajo y la dignidad de la persona. Para el hombre rural, trabajar la tierra, criar animales o realizar cualquier otra tarea relacionada con la vida agrícola es un acto de honor. Guerrero se aleja de las críticas que muchos hacen al trabajo agrícola, sobre todo aquellos que desconocen las realidades del campo, para resaltar que el trabajo en la tierra está marcado por el esfuerzo constante, la humildad y la perseverancia. El trabajo del campo no es solo un medio para ganarse la vida, sino una afirmación de existencia. Guerrero lo describe como un acto de resistencia, una forma de lucha contra la adversidad de la naturaleza, el clima y las dificultades sociales. Cada jornada laboral es una pequeña victoria que da sentido a la vida del campesino. No importa lo dura que sea la tarea, ni lo incierta que sea la cosecha, lo importante es que el trabajo nunca pierde su valor intrínseco. El trabajo y la permanencia en la tierra. Otro tema que Guerrero toca es el sentido de permanencia que el trabajo rural otorga a la vida del campesino. En contraste con la vida urbana, donde el cambio es constante y las personas a menudo se trasladan de un lugar a otro, el trabajador rural encuentra un sentido de pertenencia en la tierra que cultiva. La tierra no es solo un espacio físico, sino un lugar lleno de historia, recuerdos y generaciones de trabajo. Guerrero destaca cómo las familias rurales a menudo tienen una relación ancestral con la tierra. Los padres enseñan a sus hijos a trabajar la tierra desde temprana edad, creando un vínculo eterno con el espacio que habitan. Este sentimiento de pertenencia no solo refuerza la identidad del campesino, sino que le da una estabilidad emocional única. Para muchos, la idea de abandonar la tierra es casi inconcebible, ya que es la fuente de su sustento y el reflejo de su vida misma. Al final del capítulo, Guerrero se detiene un momento para reflexionar sobre cómo el trabajo rural, a pesar de sus dificultades, es el motor que mantiene viva la esencia de la vida en el campo. Es un trabajo silencioso, a menudo invisible para quienes no lo practican, pero fundamental para el sostenimiento de la sociedad. El trabajo del campo no es solo un trabajo físico, sino también espiritual, ya que conecta a los seres humanos con la tierra, con su historia y con el ciclo eterno de la naturaleza. Para Guerrero, la dignidad del hombre rural radica en este vínculo constante con la naturaleza y en el esfuerzo por mantener ese equilibrio entre lo humano y lo natural. A través de las manos que siembran, cosechan y cuidan la tierra, el hombre encuentra su lugar en el mundo y su razón de ser. Guerrero, a lo largo de este capítulo, pone de relieve que el verdadero honor radica en el trabajo que se realiza con dedicación y amor por la tierra. Capítulo 12. Los ecos de la tradición y la influencia de la naturaleza. En este capítulo, Teodoro Guerrero ahonda en la fuerte conexión entre las costumbres del hombre rural y las tradiciones heredadas, las cuales se nutren directamente de la naturaleza y el entorno que los rodea. A través de sus palabras, Guerrero nos invita a reflexionar sobre cómo las tradiciones se han formado a lo largo del tiempo como una respuesta a las exigencias del medio ambiente, y cómo estas creencias, rituales y formas de vida se transmiten entre generaciones. La permanencia de las tradiciones rurales. Guerrero inicia este capítulo hablando de las antiguas costumbres de los pueblos rurales, las cuales han perdurado durante siglos. El autor sostiene que, mientras que las ciudades avanzan rápidamente y sus habitantes se ven envueltos en el vertiginoso ritmo de la modernidad, las zonas rurales mantienen sus tradiciones como un ancla de identidad y continuidad. Los campesinos se mantienen firmes en sus creencias y prácticas, que son, en su mayoría, una adaptación a la naturaleza, al clima y a las estaciones. La vida de los campesinos está regida por un ciclo anual que marca el ritmo de sus actividades, y dentro de este ciclo, las festividades, los rituales y las celebraciones tienen un papel crucial. Guerrero observa cómo cada época del año trae consigo sus propios ritos. Desde las celebraciones de la cosecha hasta las festividades religiosas, todas estas se vinculan íntimamente con el entorno natural que da sustento a la comunidad.
La naturaleza como fuente de inspiración. Una de las características más destacadas de este capítulo es la forma en que Guerrero conecta la naturaleza con las tradiciones populares. La flora, la fauna, los cambios estacionales, todo parece estar impregnado de significados que el hombre rural sabe interpretar. Según Guerrero, la naturaleza no solo es una fuente de recursos, sino también un entorno que moldea las creencias y los comportamientos. Los campesinos no ven a la naturaleza como algo ajeno, sino como una parte esencial de sus vidas. Por ejemplo, las lluvias, el sol y las heladas son fenómenos naturales que los agricultores interpretan no solo como condiciones climáticas, sino como señales que indican cuándo es el momento adecuado para sembrar, cosechar o descansar. Guerrero relata cómo estas señales de la naturaleza se integran en el lenguaje cotidiano, en los refranes, en las canciones y en las leyendas que se transmiten oralmente, y cómo esta sabiduría ancestral sigue guiando la vida de quienes habitan en el campo. Las leyendas y los mitos populares. En este capítulo, Guerrero también profundiza en la riqueza de las leyendas y mitos que los habitantes rurales han construido a lo largo de los siglos. Estas historias, muchas de ellas influenciadas por la naturaleza, se convierten en una forma de dar sentido a los misterios del mundo y a los aspectos incomprensibles de la vida cotidiana. El autor menciona algunas de estas leyendas populares, que son compartidas por la comunidad y que se narran durante las noches en torno a la luz de la hoguera. Estas historias no solo sirven como entretenimiento, sino como herramientas pedagógicas que permiten transmitir conocimientos sobre la naturaleza, la moralidad y las creencias. Guerrero describe cómo la figura del duende o el espíritu de la montaña son personajes recurrentes en estas narraciones, quienes personifican tanto los peligros como las enseñanzas que la naturaleza puede ofrecer. En este contexto, las leyendas se presentan como una metáfora de la vida misma, donde el hombre debe aprender a vivir en armonía con el entorno y respetar las fuerzas invisibles que lo rodean. El mestizaje cultural y la influencia de las costumbres extranjeras. A pesar de la fuerte influencia de las tradiciones autóctonas, Guerrero también señala cómo las comunidades rurales han recibido influencias externas a lo largo de los años. El mestizaje cultural ha sido una característica de muchas zonas rurales, donde las costumbres de diferentes pueblos se han entrelazado, adaptando lo mejor de cada tradición para crear una identidad única. En este punto, Guerrero aborda el tema de las influencias extranjeras que han llegado a través de las conquistas, los colonizadores y los viajeros. Estas influencias no siempre han sido vistas con buenos ojos, ya que muchas veces entran en conflicto con las tradiciones autóctonas. Sin embargo, Guerrero destaca cómo, con el tiempo, esas influencias han sido absorbidas e integradas de manera que enriquecen las costumbres y dan lugar a nuevas formas de vida. La agricultura como una tradición de resistencia. Para Guerrero, la agricultura es el pilar fundamental que sostiene la vida rural, y más allá de ser una actividad productiva, es también un acto de resistencia ante los cambios impuestos por el mundo moderno. El hombre rural, que mantiene sus tradiciones, se convierte en un guardián de una forma de vida que se ha visto amenazada por la industrialización y la urbanización. El autor enfatiza cómo los campesinos no solo luchan contra las inclemencias del tiempo y las dificultades propias de la tierra, sino también contra los cambios sociales que amenazan con disolver el tejido de la vida rural. Para Guerrero, la resistencia del hombre rural es, en cierto modo, una resistencia cultural, ya que se niega a dejar atrás sus costumbres y su relación con la naturaleza. Cada siembra, cada cosecha, es un acto de afirmación de esa resistencia, un modo de mantener vivas las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. La importancia de la educación en la transmisión de las tradiciones. En el capítulo también se destaca la importancia de la educación como medio para transmitir las tradiciones rurales. Guerrero sostiene que, aunque los métodos de enseñanza tradicionales, como las historias orales, siguen siendo fundamentales, es necesario que las nuevas generaciones aprendan a valorar y a preservar estas tradiciones. La escuela, en este contexto, no debe alejar a los jóvenes de la tierra, sino que debe enseñarles a respetar y a valorar el conocimiento que los ancianos han transmitido. Guerrero termina este capítulo reflexionando sobre la importancia de la transmisión intergeneracional de las tradiciones. Para él, no hay mayor riqueza cultural que la que se encuentra en el corazón de la comunidad rural, donde las costumbres y los conocimientos se mantienen vivos a través del paso del tiempo, garantizando la continuidad de una forma de vida que ha sido moldeada por la naturaleza y por la sabiduría popular. En resumen, el capítulo 12 de Al calor del hogar, Impresiones y cantares es una profunda reflexión sobre la relación entre las tradiciones rurales y la naturaleza.
Guerrero celebra la vida del campesino como una forma de resistencia cultural ante las fuerzas externas que amenazan con despojar al hombre de su conexión con la tierra. En este sentido, las tradiciones y las leyendas, al igual que el trabajo agrícola, son herramientas que mantienen viva la identidad rural y sirven como un recordatorio constante de la importancia de vivir en armonía con el entorno natural. Capítulo 13. El alma del campo y la trascendencia de lo cotidiano. Este capítulo es una profunda meditación sobre el alma del campo, que Guerrero no describe simplemente como un lugar físico, sino como una entidad viva y vibrante, que está llena de significado y trascendencia. A través de sus palabras, Guerrero transmite una visión idealizada del campo, que va más allá de ser un simple espacio donde se realizan actividades productivas. El campo es el corazón de la existencia humana, el lugar donde los momentos cotidianos adquieren un significado profundo y eterno. El campo como un espacio de conexión con lo divino. Desde el comienzo de este capítulo, Guerrero establece una relación simbólica entre el campo y lo divino. A lo largo de la obra, el autor ya ha señalado cómo la naturaleza es percibida por los habitantes rurales como un ente sagrado, un espacio que permite al hombre sentir la presencia de algo superior. En este capítulo, esa relación se profundiza aún más al afirmar que las labores diarias en el campo, por más humildes que sean, tienen una dimensión espiritual. Cada acto que realiza el campesino, desde sembrar una semilla hasta cosechar los frutos de la tierra, se convierte en un acto de comunión con la naturaleza y con lo divino. Guerrero nos invita a reflexionar sobre cómo estas actividades cotidianas, que podrían parecer insignificantes a simple vista, son en realidad actos cargados de significado y trascendencia. El campo, por lo tanto, no es solo un lugar donde se cultiva la tierra, sino un espacio donde el ser humano se conecta con lo eterno y lo divino, dándole un propósito más allá de la mera subsistencia. La sencillez como una virtud elevada. Una de las características más hermosas que Guerrero resalta en este capítulo es la sencillez de la vida campesina, que en su aparente modestia oculta una profunda riqueza espiritual. El autor habla de cómo, en el campo, la gente está en contacto constante con las necesidades básicas de la vida: el alimento, el agua, el descanso. Sin embargo, es en esta simplicidad donde se encuentra la verdadera belleza de la existencia humana. Guerrero describe cómo los campesinos valoran lo que tienen, no en función de su valor material, sino por la conexión emocional y espiritual que tienen con su entorno. Esta sencillez no es una carencia, sino una virtud. El autor refleja cómo la vida rural está llena de pequeños momentos que a menudo son ignorados por quienes viven en las ciudades, pero que son esenciales para el equilibrio y la paz interior de quienes los experimentan. Guerrero transmite un profundo respeto por las rutinas diarias que, para el campesino, son mucho más que simples tareas. Son actos de respeto hacia la vida y el mundo natural. El campo como una escuela de sabiduría práctica. En este capítulo, Guerrero también profundiza en la sabiduría que emana del campo, una sabiduría que no es académica ni intelectual, sino profundamente práctica. El autor muestra cómo los campesinos, con su conocimiento autodidacta y su relación directa con la naturaleza, son portadores de una sabiduría que se transmite de generación en generación, sin necesidad de libros ni aulas. Esta sabiduría está vinculada a la observación cuidadosa del mundo natural, las estaciones del año, el comportamiento de los animales, las variaciones en el clima. Guerrero nos cuenta cómo los mayores en las comunidades rurales son los que poseen el conocimiento más valioso, un conocimiento que no se aprende en la escuela, sino a través de la experiencia vivida. La lección más importante de este saber práctico es que el hombre debe vivir en armonía con el entorno natural. Cada planta, cada animal, cada cambio en el clima es una señal que los campesinos saben interpretar con una habilidad y un respeto que la modernidad ha olvidado en muchos casos. La ritualidad en la vida cotidiana. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es cómo la vida cotidiana en el campo está impregnada de ritualidad. Guerrero sugiere que cada acción, por más común que sea, tiene un componente ritual. La forma en que se siembra la tierra, cómo se cuidan los animales, las celebraciones religiosas que marcan el ciclo agrícola, todo esto es parte de un tejido ritual que le da profundidad y significado a la vida. El autor destaca cómo incluso las estaciones del año están acompañadas de rituales que marcan la entrada y salida de cada ciclo. Las celebraciones de la cosecha, por ejemplo, son momentos de agradecimiento y reflexión, en los cuales la comunidad se reúne para celebrar el fruto de su trabajo y para compartir en comunidad lo que la tierra ha dado. Guerrero observa cómo estos momentos no solo son celebraciones festivas, sino que también son momentos de conexión profunda entre los miembros de la comunidad,
donde se refuerzan los lazos de solidaridad y cooperación. La trascendencia de los momentos sencillos. Al final de este capítulo, Guerrero hace una reflexión sobre cómo los momentos más sencillos de la vida rural son los que verdaderamente perduran en el alma del hombre. El trabajo en el campo, el compartir una comida en familia, la contemplación del paisaje, la escucha de las canciones populares. Todos estos momentos, que pueden parecer triviales, son los que conforman la verdadera riqueza de la vida. Para Guerrero, estos momentos sencillos no solo son importantes en el contexto inmediato, sino que se proyectan hacia el futuro, dejando una huella duradera en la memoria colectiva de las comunidades. Este es el alma del campo, un espacio donde lo cotidiano no es trivial, sino que tiene un significado profundo y eterno. Guerrero concluye el capítulo afirmando que, al igual que la tierra nutre a quien la cultiva, la vida rural nutre el alma de aquellos que la viven. En el campo, cada acción cotidiana está conectada con algo más grande, con algo trascendente. El capítulo 13 de Al calor del hogar, Impresiones y cantares es una celebración de la trascendencia de lo cotidiano en la vida rural. Guerrero nos muestra cómo la sencillez, la sabiduría práctica y los rituales cotidianos dan forma a una vida plena de significado. El campo, lejos de ser un lugar de pobreza o abandono, es un espacio de riqueza espiritual, donde el hombre encuentra su verdadera conexión con la naturaleza y con lo divino. Guerrero nos invita a reconocer y valorar estos momentos sencillos, que, en su humilde aparente insignificancia, contienen la verdadera esencia de la vida. Capítulo 14. La poesía del trabajo y la dignidad del hombre en la tierra. El capítulo 14 es una profunda reflexión sobre la relación que el ser humano establece con la tierra a través del trabajo, y cómo este trabajo, tan asociado a la vida rural, puede ser considerado una forma de arte, una manifestación de la dignidad humana. Guerrero comienza este capítulo con una alabanza al trabajo como acto de creación, un trabajo que no es solo físico, sino también espiritual, una forma en la que el hombre, a través de su sudor y esfuerzo, se conecta con la tierra y con sus propios orígenes. La transformación del trabajo en poesía. En este capítulo, Guerrero no solo describe el trabajo de los campesinos como un medio para obtener sustento, sino que lo eleva a una dimensión poética. El trabajo, en su visión, es una actividad tan antigua como la humanidad misma y, por tanto, está impregnado de una belleza inherente. Guerrero describe la forma en la que el hombre trabaja la tierra, siembra, cultiva y cosecha, con una delicadeza y un respeto que lo conectan profundamente con el cosmos. Para Guerrero, cada paso en este proceso es una especie de canto, una melodía que va más allá de las palabras, pero que se transmite en los movimientos del campesino, en la forma en que toma la pala o la azada. Cada esfuerzo, cada gesto, se convierte en poesía viva. La tierra, a su vez, responde a ese trato respetuoso y generoso con frutos abundantes. El trabajo no es solo un esfuerzo por subsistir, sino también una comunión con la naturaleza, donde el ser humano, en su humildad, se convierte en parte de un ciclo eterno. La dignidad del hombre en la ruralidad. Guerrero dedica una parte importante de este capítulo a reflexionar sobre la dignidad del hombre que trabaja la tierra. En la sociedad urbana y moderna, el trabajo agrícola a menudo se ve como un esfuerzo bajo o menor, asociado al sudor y al esfuerzo físico. Sin embargo, Guerrero invierte este pensamiento y subraya que es precisamente en el trabajo rural donde se encuentra la verdadera dignidad del hombre. El campesino, al ser consciente de su tarea, del rol esencial que desempeña en el mundo, se eleva a un nivel de honor que no se encuentra fácilmente en otros sectores de la sociedad. El trabajo agrícola, según Guerrero, no solo es fundamental para la supervivencia, sino que es un acto de amor hacia la tierra. Cada acción que el campesino realiza, ya sea plantar una semilla o cuidar un campo de cultivo, es una expresión de su respeto por la vida, una reverencia que se refleja en la forma en que se lleva a cabo cada tarea. Guerrero destaca que esta dignidad no depende de lo que el campesino obtiene a cambio, sino de la pureza de su esfuerzo, de su conciencia de estar en armonía con la naturaleza. La tierra como fuente de enseñanza. Una de las imágenes más poderosas del capítulo es la descripción de la tierra como un maestro, como una entidad que enseña al hombre a través de la experiencia. Guerrero no solo ve la tierra como un medio de producción, sino como un espacio educativo, un espacio donde los valores de perseverancia, paciencia y trabajo duro se enseñan a quienes se dedican a ella. El campesino, a través de su relación con la tierra, aprende a vivir en consonancia con el tiempo, con las estaciones y con los ciclos de la vida. El trabajo no es solo una obligación, sino una lección constante. Cada cosecha, cada siembra,
cada temporada de lluvias o de sequía es una oportunidad para aprender, para adaptarse, para crecer como ser humano. Guerrero compara la relación del campesino con la tierra con la de un hijo que aprende de un padre sabio. La tierra, en este sentido, tiene una sabiduría ancestral que solo aquellos que están dispuestos a aprender, a escuchar, pueden comprender en su totalidad. El trabajo en el campo es, entonces, una escuela de vida, donde las lecciones no se dictan en palabras, sino en el propio flujo de la existencia. La sencillez como vehículo de realización. Este capítulo también profundiza en la idea de que la verdadera realización no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales, sino en la sencillez de la vida rural. Guerrero resalta cómo el trabajo del campesino, aunque arduo, está lleno de satisfacciones que no pueden ser alcanzadas en el bullicio de la ciudad ni en la búsqueda incesante de la riqueza. La satisfacción que el campesino siente al ver crecer una planta que él mismo sembró o al contemplar los frutos de su trabajo es un tipo de realización que escapa a las normas de éxito que la sociedad urbana dicta. El campesino, en su sencillez, encuentra una paz y una felicidad que provienen de la conexión directa con la tierra. Guerrero presenta esta vida sencilla no como una vida de carencias, sino como una vida plena, donde los valores que realmente importan, como la honestidad, el trabajo duro y el respeto por la naturaleza, son los que rigen la existencia. El trabajo como herencia y legado. Guerrero también se refiere al trabajo como un legado, algo que se transmite de generación en generación. La conexión que el campesino tiene con la tierra no es solo personal, sino colectiva. Cada acto de trabajo es una continuación de los esfuerzos de aquellos que vinieron antes. En este sentido, el trabajo no solo es un medio para sobrevivir, sino también una forma de honrar a los ancestros, de mantener viva la tradición y el conocimiento que se ha transmitido a lo largo del tiempo. Guerrero destaca la importancia de la continuidad en las generaciones, y cómo, a través del trabajo, cada campesino deja su huella en la tierra y en la comunidad. El legado del trabajo agrícola es algo que va más allá de lo material, es una herencia cultural y espiritual que se transmite a través del esfuerzo y la dedicación. El capítulo 14 de Al calor del hogar, Impresiones y cantares presenta al trabajo rural no solo como una necesidad básica, sino como un acto poético, una forma de dignidad humana y un medio para la realización personal. Guerrero eleva el trabajo agrícola a una dimensión espiritual, donde el hombre, a través de su relación con la tierra, se conecta con lo divino, lo eterno y lo sabio. El trabajo en el campo es también un legado, una tradición que se transmite y se mantiene viva a través de las generaciones, una herencia que da sentido y propósito a la vida. Capítulo 15. La reflexión final sobre la vida y el entorno rural. En el capítulo 15, Guerrero culmina su recorrido por el mundo rural con una reflexión profunda sobre la vida, la relación del hombre con su entorno y la naturaleza, y cómo estas experiencias se entrelazan para definir el sentido de la existencia. Este capítulo se presenta como una meditación filosófica y emocional que cierra el ciclo de pensamientos que Guerrero ha compartido a lo largo del libro. En este capítulo, el autor busca transmitir la serenidad y el equilibrio que se encuentra en la vida rural, una vida que, aunque difícil, ofrece una profunda conexión con la tierra y con uno mismo. La permanencia de la naturaleza frente a la fugacidad de la vida humana. Uno de los temas centrales de este capítulo es la reflexión sobre la brecha entre la permanencia de la naturaleza y la fugacidad de la vida humana. Guerrero hace un paralelo entre el ciclo eterno de la naturaleza, las estaciones, los cultivos, los ciclos de vida de los animales, y la brevedad de la existencia humana. Esta dicotomía crea una sensación de humildad en el ser humano, que se ve pequeño ante la magnitud del tiempo natural, pero también le otorga una profunda dignidad al recordar que, aunque efímero, su trabajo sobre la tierra tiene un valor imperecedero. Guerrero destaca cómo la naturaleza sigue su curso independientemente de las acciones humanas. Las estaciones cambian, las semillas se siembran y crecen, las flores florecen, y todo sigue su ritmo inalterable. Por otro lado, la vida humana es corta y llena de incertidumbres. Sin embargo, dentro de esta transitoriedad, Guerrero encuentra consuelo. El trabajo y el esfuerzo humano, aunque fugaces, forman parte de algo más grande, algo que sigue el mismo ritmo que la tierra. La visión de un futuro mejor a través de la educación y el trabajo rural. Aunque Guerrero es consciente de las dificultades inherentes al trabajo rural, también ofrece una visión esperanzadora para el futuro, basada en la educación y la valorización de la vida del campo. El autor cree que, a través de la educación, las nuevas generaciones pueden aprender a valorar el trabajo y la dedicación que la vida rural exige, no solo como una necesidad,
sino como una verdadera forma de realización personal y colectiva. Guerrero se muestra optimista sobre cómo el trabajo agrícola, combinado con un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente, puede llevar a una sociedad más equilibrada y menos alienada. En lugar de una visión de progreso centrada únicamente en el avance industrial y urbano, Guerrero aboga por una visión más holística, donde la tierra y la naturaleza son vistas como pilares fundamentales de la vida humana. En este sentido, su mensaje es claro: el futuro debe construir un puente entre el hombre y la tierra, restaurando la relación ancestral que se ha ido perdiendo en las sociedades modernas. La espiritualidad del campo y la conexión con lo divino. Otro de los aspectos más notables de este capítulo es la forma en que Guerrero aborda la espiritualidad del trabajo rural. A lo largo de los capítulos anteriores, ya se había insinuado que el campo no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual. En el capítulo 15, Guerrero profundiza en esta visión, sugiriendo que la vida en el campo, con su contacto directo con la naturaleza, permite una conexión más profunda con lo divino. Guerrero presenta la tierra como un medio por el cual los seres humanos pueden acercarse a una comprensión más profunda del misterio de la vida y del universo. El trabajo en la tierra, en su interpretación, no es solo un esfuerzo físico, sino un acto sagrado. La acción de sembrar una semilla, de cuidar una planta, de cosechar lo que la tierra ofrece, es visto como un acto de fe y de esperanza, un pequeño sacrificio que responde a una realidad más grande y trascendental. La esperanza en el ser humano y su capacidad para adaptarse y florecer. Guerrero concluye el capítulo con una nota de esperanza. A pesar de las dificultades inherentes a la vida rural y la falta de recursos, el autor confía en la capacidad del ser humano para adaptarse, aprender y crecer. A lo largo de los capítulos, Guerrero ha mostrado una profunda admiración por la resiliencia de los campesinos, quienes a pesar de las adversidades del clima, la economía y la cultura, continúan trabajando la tierra con amor y dedicación. Esta resiliencia, según Guerrero, es una de las características más nobles del ser humano. La vida en el campo puede parecer dura y, en muchos casos, infravalorada por la sociedad moderna, pero el autor ve en ella una oportunidad constante para el crecimiento personal y la superación. La esperanza en la humanidad, la fe en el trabajo como una fuerza redentora, son los pilares que sostienen la visión optimista de Guerrero para el futuro. El regreso a las raíces y la importancia de la tradición. Al final del capítulo, Guerrero subraya la importancia de regresar a las raíces, tanto personales como colectivas. La vida moderna, con su ritmo acelerado y su enfoque en la tecnología y el consumo, ha desconectado al ser humano de sus orígenes, de su conexión profunda con la tierra. Guerrero invita al lector a mirar hacia atrás, a recordar las tradiciones que el hombre ha cultivado durante milenios, y a reconsiderar la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. El autor cree firmemente que, al hacerlo, el ser humano podrá encontrar la paz y el equilibrio que la sociedad moderna ha perdido. En el capítulo 15, Guerrero ofrece una reflexión profunda sobre la vida en el campo y el trabajo rural, una reflexión que va más allá de las dificultades y ve en cada esfuerzo una oportunidad para la conexión con la naturaleza y con uno mismo. El trabajo agrícola, el esfuerzo físico y la vida sencilla no son, según Guerrero, elementos de una vida de sacrificio sin sentido, sino una forma de expresión espiritual, de amor por la tierra y de dignidad humana. A través de esta visión, Guerrero invita al lector a ver la vida rural no como un lugar de escasez, sino como un lugar de abundancia espiritual y emocional, donde el trabajo y el esfuerzo se convierten en la fuente de una verdadera realización. Y así concluimos este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria, y esperamos verte en el próximo capítulo. Hasta pronto.